Drop it. A lo que se venía haciendo. El propósito era quitarle capacidad de generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Y en vez de darle mantenimiento a las plantas, las iban abandonando. Por eso utilizó el ingeniero, supongo, el término de que lo hacían en forma deliberada para que la Comisión Federal fuese perdiendo su capacidad productiva y se sustituyera con la participación de empresas particulares, que el mercado se fuese quedando básicamente en manos de las empresas particulares. Ahora la política es fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Es otra política. Y ya se inició. Hay actualmente una proporción porque se avanzó bastante en lo que se llama privatización o participación del sector privado en la industria eléctrica, y desde el gobierno de Salinas, de Gortari, se modificó una ley secundaria desde 1989 y se empezaron a dar concesiones a empresas particulares para generar energía, cosa que no sucedía hasta entonces. Era la Comisión Federal la que abastecía, la que distribuía la energía eléctrica. A partir de esa modificación a una ley secundaria, pues se continuó con las reformas y ahora el 46% de la energía que se consume en el país la distribuyen, la venden empresas particulares. Y la Comisión Federal está generando el 54%. Esa es la proporción. Nosotros vamos a mantener esa proporción hasta el final del gobierno, porque la tendencia era a que cada vez participara menos en el mercado la Comisión Federal de Electricidad. Si continuaba la tendencia, es decir, con la entrega de permisos a particulares, sin apoyar a la Comisión Federal de Electricidad con recursos, con presupuesto, íbamos a terminar el sexenio con una proporción de 75-25, es decir, 25 sector privado, 75 sector privado y 25 sector público. Esto lo analizamos y se consideró que no era conveniente porque tenemos el compromiso que vamos a cumplir de garantizar que no aumente
el precio de la energía eléctrica. Y está demostrado que todo este proceso de desplazamiento de la Comisión Federal de Electricidad llevó a que se aumentara constantemente el precio de la energía eléctrica. Entonces necesitamos garantizar a consumidores, incluso a las empresas, que no haya aumento en términos reales de la energía eléctrica. Por eso ya cambió la política, no es que se cierren, se cancelen plantas de la Comisión Federal, sino todo un plan de mantenimiento para sostener las plantas actuales, crear nuevas plantas y modernizar el sistema. Por ejemplo, el ingeniero ha dado a conocer que hay 60 hidroeléctricas en el país que se construyeron desde hace mucho tiempo. Es una infraestructura de primer orden. Estamos hablando de grandes presas que se construyeron básicamente en los gobiernos posrevolucionarios. Angostura, por ejemplo, Chicoacén, Malpaso, Peñita, en el río Grijalva, Temazcal, en el Papaloapan y otras presas, en el caso de Michoacán, Infiernillo, en la época del presidente López Mateos. Entonces, esas hidroeléctricas, que en total son 60, pues se hicieron hace 40, 50 años. Si se modernizan, pueden generar más energía, porque ya ha avanzado la tecnología, hay turbinas modernas. Entonces, con la misma infraestructura, con la misma agua, se puede generar más energía. Todos son los planes que se tienen para que la Comisión Federal de Electricidad siga manteniendo hasta el final del sexenio el 54% de participación en el mercado. Ese es el planteamiento general y la garantía de que no va a aumentar en términos reales el precio de la luz. Es decir, no van a haber los aumentos que se dieron en el pasado. Ese es nuestro compromiso. Estoy muy satisfecho con el equipo técnico de la Comisión Federal de Electricidad. Son expertos. Yo siempre he dicho y pienso que ese es el tesoro que tenemos para rescatar a nuestro país. Los técnicos mexicanos, los trabajadores mexicanos, en este caso, los trabajadores de la industria eléctrica, que son muy responsables. Si hay un apagón por cualquier causa, se quema un transformador, se cae una línea, un día, 2 días y ya está de nuevo la energía eléctrica, por los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Y aprovechar también para
decirle a los mexicanos que no vamos a tener problemas de falta de energía eléctrica, que hay abasto suficiente y que no van a haber apagones. Todo esto lo digo para que no se manipule. Ayer hablábamos de cómo cuando iban a entregar teléfonos de México hubo una campaña previa hablando de que era muy mal el servicio y ya había un plan para desincorporar, como eufemísticamente se le llama a la privatización, desincorporar esta empresa y convertirla en privada, lo público convertirlo en privado. Lo mismo pasó cuando inició el proceso de privatización de la industria eléctrica, cuando hablábamos de esta reforma inicial a la ley secundaria 1989. Empezaron a hablar de que nos íbamos a quedar sin luz y que por eso había que permitir el que participaran los particulares. Entonces, no queremos que ahora se le dé crédito a una campaña de esa naturaleza, porque lo primero que he hecho es reunirme con los técnicos y de manera directa preguntarles: ¿tenemos capacidad de generación de energía eléctrica? ¿Hay riesgos de quedarnos sin energía eléctrica? ¿Pueden haber apagones? Y la respuesta es no, tenemos energía eléctrica suficiente y tenemos muy localizados donde se va a reforzar, sobre todo el sureste, la península de Yucatán, que hacen falta líneas de transmisión y hace falta la construcción de plantas. Ya se va a resolver ese problema para que no tengamos ninguna dificultad en materia de energía eléctrica. También esto que les estoy comentando lo estamos tratando con representantes del sector privado, porque no hay pleito, no hay confrontación. Estamos definiendo las reglas con mucha claridad para que en el 46%, en este caso, que les corresponde, que va a significar generar más energía, porque estamos hablando de 54-46 hoy, pero hay que tomar en cuenta que va a crecer la demanda y se va a requerir que haya más generación de energía. Entonces, la iniciativa privada va a seguir participando para mantener ese 46%. Y se está hablando acerca del interés nacional, donde queremos que se invierta a partir de la necesidad que tenemos de energía para usuarios, para consumidores y para la empresa, para el desarrollo del país. Entonces, todo esto no es un misterio, ya se está trabajando en una planeación conjunta con el sector privado.
esto es lo que queríamos el día de hoy, informarles